Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Inicio tomando lista. Por favor, me responden, me encienden su cámara un ratito por lo menos, porfa, para ver que estemos todos aquí, que son ustedes mismos. Empiezo. Guillermo Vaquerizo. Presente, Miss. ¿Listo? Marcos. Presente, Miss. Luis Ernesto. Aquí estoy, maestra, presente. Ya listo. José Andrés. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Marjorie Alexandra. Justo está ingresando. A ver. Catalina Marisol. Presente. Listo. Denis Orlando. Presente. Listo. Andy Román. Presente. Ya. Brian Jacob. Presente, Miss. Listo. José Aníbal. Presente. Ya. Kevin Luis. Presente. Ya. Ahí están aquí algunitos. Bueno, al menos hoy día se han venido. Algunitos que el día lunes se fueron de 14 de febrero, ¿no? No vinieron a clase. Peter Lozano. Presente, Miss. Johan Donato. Presente, ingeniera. No lo veo. Ya. Ya. Jefferson Andrés. Presente, ingeniera. Ya listo. Lady Stephanie, perdón. Presente. Listo. Eric Josué. Presente, Miss. Presente. Ah, ya listo. Bruce Fabricio. Presente, Miss. Ya. Salvador Isaí. ¿No está don Salvador? Ronald Isaías. El grupo Miss había puesto que tenía problemas de conexión. Ojalá pueda conectarse más luego. Ronald Isaías. ¿No está? Alex Alberto. ¿No está don Alex? Don Alex ya. Segundo día que me falta. Iván Harihan. Presente, Harry. Miss. Está un Es nombre. Harijan. Es Harijan. Harry Jan, disculpe. Sí, Primera vez. es un nombre raro. Primera vez con ese nombre. Está bonito tener un nombre diferente. Vanessa Lisbeth. Presente. Jonathan Andrés. Presente. Jordi Felipe. Presente. Jonathan Israel. Presente, Miss. Presente. Presente. Ah, ya. Ese es otro que se fue de 14 de febrero. Neisser Enrique. Presente, Miss. Buenas tardes. Bueno. Joel Andrés. Presente. Listo. Wilmer. Wilmer Chávez. No. Douglas Gallardo. Presente, Miss. Ya. Oiga, usted tiene alguna falta, usted es muy intermitente. ¿Alguien, por favor, que no haya nombrado? Que haya llegado después de la lista más bien. Yo me Falcone. Mayori, prenda su cámara un ratito, por favor. Ya. Listo. A ver, para que quede registro el día de hoy, no están presentes Salvador Isaí Ordóñez. Si él tiene problemas de conexión, de todas maneras, por favor avísele que él puede justificar su falta. Me puede enviar un correo con algún tipo de evidencia para yo poder justificarlo. Ronald Preciado tampoco está presente. Alex Ramírez tampoco está presente. Y Wilmer Chávez. ¿Listo? Los demás estamos, ¿no? Pues vamos a empezar con la clase del día de hoy.
Entonces, no olvidar, por favor, en la clase anterior estuvimos revisando cookies y sesiones. También ustedes lo revisaron a través de su tarea, ¿verdad? Entonces, si conscientemente la trabajamos, pues también allí estuvieron ustedes viendo ese tema. Y también lo hicieron conmigo en una práctica en la clase anterior, donde les explicaba teóricamente y prácticamente pues cómo se usan las cookies y las sesiones. Entonces hoy vamos a ver ya otro tema. Se trata del tema de interacción con base de datos. Vamos a empezar a ver cómo podemos conectarnos a un motor de base de datos con PHP. Y bueno, cómo se maneja, ¿no? Esto sí ya es bastante procedimental, se podría decir. No hay tanto análisis acá, más desde el uso de cómo se puede hacer uso de la sintaxis, de las diferentes librerías también perdón, que tiene PHP para poder trabajar con base de datos. Entonces, normalmente cuando nosotros creamos una aplicación web, tenemos una capa de código que está en el cliente, ¿verdad? Que es la que hemos trabajado en el primer parcial, elaborada más que nada con JavaScript, ¿verdad? Para la parte de programación, porque es el único lenguaje de programación ahí en ese momento. Los otros no son lenguajes de programación, ¿verdad? Son lenguajes de estructura, lenguajes de diseño, en este caso HTML, CSS, solamente tenemos a JavaScript como lenguaje de programación del lado del cliente. Entonces, veamos por favor aquí en la gráfica se está mostrando un modelo de tres capas, ¿no? Una arquitectura de aplicación de tres capas, ¿no? No en sí una arquitectura todavía de software de nuestro proyecto, sino una arquitectura global. Entonces tenemos la primera capa en el cliente, donde hay cierta programación que se hace con JavaScript. Luego al final del parcial también estaremos trabajando nuevamente un poco con JavaScript para hacer peticiones asíncronas. Tenemos la segunda capa en el web server, es decir, el código que va a estar allí, que en este caso nosotros lo vamos a escribir o lo estamos escribiendo con PHP. Si usted se fija, el PHP está dentro del Apache, ¿verdad? Porque es el Apache el encargado de ejecutarlo, de interpretarlo. Y dentro de PHP hay una partecita por ahí nombrada PDO, ¿no? Que en este caso es una de las librerías que se utilizan en PHP para poder trabajar con motores de base de datos. Y por allá tenemos dentro de otra tercera capa, ¿verdad? Nuestro database server, ¿no? Nuestro servidor de base de datos, que en este caso voy a usar MySQL. Como les decía, usted puede usar el servidor web que quiera, pero necesitamos el editor también que quiera. Pero lo que sí necesito que se mantengan es que utilicen PHP y MySQL, ¿sí? Porque si no, bueno, ahí sí se hace un revolú para mí, por ejemplo, evaluar. Y además, bueno, eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Eso es lo que yo tengo que evaluar. Más que nada, PHP, el motor de base de datos, no es algo en sí que yo tenga que evaluar porque no es en sí de mi materia. Pero sí les pido que sea MySQL por cuestiones de revisión, porque si no, imagínense, si con un motor de base de datos a veces la compu no nos da. Imagínense si yo tuviera que tener varios instalados para poder evaluarlos. Bueno, entonces empezamos a revisar cómo podemos trabajar con base de datos en PHP. Y obviamente, vuelvo a decir, como vamos a trabajar con MySQL, me voy a orientar un poquito más hacia allá, pero voy a ir dando ciertas indicaciones que servirían para cualquier motor de base de datos, ¿no? Entonces, hay múltiples formas de acceder a un motor de base de datos en PHP. Por lo general tenemos tres cosas, ¿no? Usar la librería en concreto según el motor de base de datos, para ejemplo de MySQL su guión, pero también existen librerías para los otros motores de base de datos, al menos los más comunes, los más usados, con los que PHP se puede llevar bien. ¿Listo? Entonces, primero, ya hace algún tiempo, y por eso incluso entre paréntesis por acá nos dice obsoletas, aparecieron las librerías procedimentales, es decir, funciones, no orientadas a objetos, ¿verdad? Y que llevan el nombre del motor de base de datos, ¿no? Y un subguión por acá, como MySQL subguión, Postgres subguión, etc. Después de un tiempo, ¿no? Aparece un improve, una mejora, dice, de estas librerías,
ya orientados a objetos, me imagino que habrá otras mejoras también, ¿no? Probablemente en eficiencia, etcétera. Y aparecen las librerías que terminan en I, ¿no? Como por ejemplo MySQLi, que ya son versiones orientadas a objetos, similares a MySQL Subió en cuanto a las funciones que tiene, en cuanto a las operaciones que permite realizar, pero ya orientada a objetos, ¿no? Entonces esa es la segunda manera en la que nos provee PHP para trabajar con motores de base de datos. Estamos hablando finalmente de librerías, ¿no? Que nos van a permitir trabajar con base de datos. Y el último tipo de librería, más nuevo todavía, son utilizar objetos de datos de PHP. Es decir, utilizar la librería PDO, utilizar conexiones PDO, ¿no? Y esto también es netamente orientado a objetos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que si nosotros utilizamos ya sea la primera o la segunda forma, tenemos que utilizar la librería en concreto, ¿no? Tenemos que utilizar la librería en concreto para el motor de base de datos, ¿no? Y los nombres de las funciones también van a ser muy ligadas al motor de base de datos que se esté utilizando. En cambio, con objetos de datos de PHP con PDO vamos a tener cierta estandarización, ¿sí? Vamos a tener una parte de estandarización en cuanto a las funciones que vayamos a usar, sin importar qué motor de base de datos sea con el que nos tenemos que conectar. Entonces, para ejemplificar lo que estoy hablando, aquí hay 3 códigos, ¿no? Hay 3 partecitas de código, 3 ejemplos de hacer lo mismo, que es un select en MySQL procedimental, MySQLi o MySQL Improve o PDO. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero que denote, primero, diferencia entre MySQL Sublime y MySQLi es que la primera no utiliza objetos y la segunda sí. ¿Cómo sé que se están utilizando objetos? Bueno, veo la presencia del new, ¿verdad? Para crear un objeto. Veo la presencia del operador de flechita, que es el operador que utiliza PHP para acceder a los atributos o métodos de un objeto. Entonces puedo darme cuenta, aunque tal vez no entienda bien qué hace cada línea de código, ya puedo darme cuenta de ciertas cosas, ¿no? Ahí hay orientación a objetos. En cambio, en la primera no. En la primera simplemente lo que hay son llamadas a funciones, donde se le pasa parámetros, hay retornos de datos, también no obvio, porque son funciones, pueden retornar, y ya, son un conjunto de funciones, por eso se dice que es procedimental, ¿no? MySQLi ya son orientados a objetos. Así como tenemos para MySQL, hay para otros motores de base de datos, ¿sí? Pero la cuestión es que voy a tener que, dentro de mi código, escribir de acuerdo a cada motor, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan, el nombre del constructor aquí es MySQLi, y bueno, así vamos a tener algunas cuestiones que son muy, muy ligadas al motor de base de datos. ¿Qué es lo que nos promete PDO? ¿No? ¿Qué es lo que de alguna manera nos ofrece él como ventaja, se podría decir, y por lo cual es un poco más usado que incluso MySQLi? Es estandarizar, ¿no? Es estandarizar que no importe qué motor de base de datos yo utilice, voy a mantener las mismas líneas de código, por ejemplo, para crear el objeto conexión. Aquí vemos que se hace un new, ¿verdad? En este caso un new PDO, y ese nombre no tiene que ver nada con MySQL, no tiene nada que ver con Postgres, no tiene nada que ver con Firebase, no tiene nada que ver con un motor en específico, ¿no? Simplemente me dice que voy a crear un objeto PDO, por lo cual es más estándar. Lo mismo con respecto luego a los nombres de las funciones, etcétera, jamás hay el nombre de un motor en específico, porque aquí se trata de estandarizar y que las funciones que se utilicen, ¿sí?, puedan servir para cualquier motor. Eso quiere decir que si el día de mañana mi proyecto tiene que cambiar de motor de base de datos, porque así me lo están pidiendo, ¿verdad?, etcétera, pues me va a ir mejor si yo utilizo PDO, ¿no? No voy a tener que hacer tantos cambios si yo utilizo PDO. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, PDO no es capaz de estandarizar totalmente la parte de manejo de base de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que no puede estandarizar PDO? Bueno, a lo mejor sí puede, pero no lo ha hecho, ¿no? Hasta ahí nomás llegó. Él no estandariza las sentencias de SQL, ¿sí? Es decir, eso sí va a tocar cambiar, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos esa cuestión.
Si en un proyecto es necesario cambiar el motor de base de datos y yo estoy utilizando la librería en concreto, como por ejemplo aquí en la primera y segunda forma, me toca cambiar todo prácticamente. En cambio, si utilizo PDO, algo voy a mantener, ¿sí? Porque parte es estándar. Pero lo que sí no voy a poder mantener es la sentencia de SQL, porque las sentencias de SQL dependen de cada motor de base de datos. Entonces ustedes, ¿verdad? Que ya han visto, pues, bueno, ahorita están en la segunda materia de base de datos, si no me equivoco, puede que algunos ya la hayan pasado, no estoy segura, pero ya han visto algunos motores, ¿no? Por lo menos un par han visto. Y verán que hay ciertas diferencias cuando se escriben las sentencias de SQL. Entonces, eso es lo que no estandariza PDO, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces hoy lo que vamos a estar revisando es dos ejemplos. Yo voy a mostrarles dos ejemplos. El uno va a estar hecho con MySQL, con la librería de MySQL, y el otro va a estar hecho con PDO, ¿no? Entonces, para un poco ver la diferencia entre los dos, voy a hacer el mismo ejemplo con los dos, con los dos tipos de librerías, ¿no? Entonces, empiezo primero con la librería de MySQL, luego voy a explicar un poquito más de PDO y vemos el ejemplo también con PDO, ¿no? Que poco para adelantar, acá en las diapositivas, más que nada se habla de PDO porque son las que mayoritariamente yo estaré utilizando por el hecho de que son estándares, ¿no? Bueno, por acá en la W3 School, si usted revisa un poco con respecto a PHP y conexión con base de datos, primero que nada va a encontrar aquí a MySQL porque es con quien mejor se lleva PHP. Y va a encontrar un poquito lo mismo, ¿no? Que usted puede conectarse después de la versión 5, por eso no nombran a MySQL procedimental, solamente nombran a MySQLi y a PDO, ¿no? Que son un poco lo más nuevo, ¿no? Entonces, ¿debería yo usar MySQLi o PDO? Pues bueno, la verdad, usted puede usar cualquiera de los dos, dependerá de lo que usted considere para su uso, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí también ejemplos, perdón por la redundancia, ejemplos de MySQLi orientado a objetos, pero también tenemos MySQLi procedimental, si alguien de repente está más acostumbrado a usar eso, porque anteriormente estaba la librería solamente la procedimental, así que también dejaron esta parte en la librería MySQLi, que es justamente igual con la que yo voy a estar trabajando en el ejemplo. O también tenemos a PDO, ¿no? Entonces, cualquiera de las tres. Acá tenemos cómo se pueden cerrar las conexiones. ¿Listo? Ahí está el cierre de las conexiones con los diferentes tipos de librerías, ¿no? Con la procedimental, con la orientada a objetos de MySQLi y con PDO. ¿Listo? Bueno, entonces esta partecita de la W3 School más que nada la nombro por si quieren revisar un poquito más, ¿no? Aquí le va a decir cómo crear la base de datos, crear tablas, etcétera. Y hablando de eso, hablando de crear la base de datos, crear tablas y esas cuestiones. ¿Ya? ¿Listo? Si usted puede apreciar, se puede hacer incluso desde instrucciones, ¿verdad? Desde las instrucciones PHP, pero no suele ser lo más usual, ¿no? Lo más usual es que nosotros tengamos nuestra base creada, diseñada, ¿verdad? Con las diferentes relaciones, las claves foráneas, claves primarias, etcétera, dentro de nuestro motor, ¿no? Entonces, por favor, como siempre les he dicho, ustedes pueden instalar las herramientas como requieran. Puede ser con el CHAM o pueden instalarlas de diferente manera. Pueden usar Apache como pueden usar otro tipo, Nginx, Laragon, etcétera, el servidor que usted quiera. Siempre y cuando soporte PHP, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos del servidor. El motor de base de datos tiene que ser MySQL y el administrador que usted utilice para MySQL pues también está a su elección, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes en sus materias de base de datos
están utilizando algún administrador para MySQL, a lo mejor Workbench, pues bienvenido, usen ese, no usen el de acá porque ya está acostumbrado al otro, incluso Workbench, bueno, yo considero que es mejor porque le permite hacer más cosas, entonces no tendría que usar el de acá. Entonces simplemente tenga cuidado si usted ya tiene instalado en su computadora MySQL, porque a lo mejor en sus materias anteriores ya lo hizo, ¿verdad? Entonces tal vez no necesite usar este y tenga que tenerlo ahí apagadito, ¿sí? Porque usted está usando el otro, el que ya tenía instalado, ¿ya? Si está usando el mismo puerto que es el 3306, pues estamos recontra que bien, no va ningún problema. Está usando usted el puerto con el que por defecto nos conectamos a MySQL. Si está usando otro puerto, bueno, ahí tendremos que en el momento de la cadena de conexión colocar el número de puerto. Entonces eso tal vez lleve alguna dificultad porque cuando esté trabajando en grupo, sobre todo con sus compañeritos, y a lo mejor usted tenga que pasarle algo a ellos, qué sé yo, ahí puede haber un poquito de confusión cuando trabajamos con puertos diferentes, ¿no? Y a lo mejor, sobre todo para la conexión con el motor de base de datos, a lo mejor pues, le paso, pero el otro tiene que estar cambiando el número de puerto porque él no lo tiene en ese puerto, lo tiene en otro, etc., ¿no? Entonces tratemos de que sea en el puerto por defecto. Como les decía, si usted ya tiene, ¿sí? Es probable que no tenga que usar este, téngalo apagadito, use el que tiene, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso sí, a partir de hoy que yo empiezo a mostrarles la parte de manejo de base de datos, les pasaré la práctica, les pasaré el script, pruebe, vea que todo le funciona porque en la siguiente semana ustedes ya van a tener que hacer actividades, ya incluso desde el día de hoy yo ya voy a publicar la siguiente tarea que tiene que ver con interacción a base de datos, entonces es necesario que funcione, ¿no? Para que usted pueda trabajar sin problemas. Listo, entonces yo voy a estar trabajando con este que es el que tengo instalado, ¿verdad? Y para la prueba que vamos a hacer hoy, traje una base de datos muy sencillita que se llama prueba usuarios y tiene una sola tabla, ¿no? Tiene una sola tabla que se llama usuarios. ¿Listo? En esta tablita, voy a ver aquí la estructura, ¿no? De mi tabla. En esta tablita tengo un ID que es la clave primaria, username, password, nombres, apellidos y mail. ¿Sí? Es una tabla de usuarios. ¿Ya? Bueno, en cuanto al diseño de los datos, yo no me voy a involucrar mucho, ¿verdad? Porque eso ya es de otra asignatura. Por ejemplo, yo pude haber creado dos tablas, una de usuarios, otra de personas, donde estén los datos de las personas, etcétera, y luego vienen los roles, los permisos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita como es la primera práctica y todo, yo voy a hacer algo muy sencillo y sobre todo, normalmente yo no me voy a involucrar mucho en la parte de base porque no es mi rol, ¿no? No, y luego pues me demoro mucho también en eso y no le dedico tiempo a lo que tengo que enseñar. Entonces aquí está mi tablita. Estos son los campos y lo que vamos a hacer es un CRUD sencillo con MySQL, con la librería de MySQL y con PDO, ¿no? Entonces lo voy a ir mostrando cada vez no se hace un poquito más largo el código que tengo que mostrar en clase, entonces es probable que yo ya traiga parte del código o todo el código escrito por el tiempo que me va a tomar irlo explicando, ¿no? Entonces aquí tengo el proyecto que se llama CRUD PHP MySQL y el primer archivo que vamos a revisar es este que se llama conexión.php. Este archivito contiene la conexión al motor de base de datos. Entonces, si vemos las instrucciones que están aquí, habrá algunas que solamente por los nombres de las funciones ya nos dé idea de qué es lo que hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función MySQL Connect me va a conectar, ¿verdad? Me va a conectar a la base de datos y está recibiendo una serie de parámetros que permite especificar cómo se va a dar la conexión. ¿Listo? Bueno, entonces aquí se está colocando el nombre del servidor, el usuario y la clave, ¿no? Yo no tengo clave, así que está vacío. ¿Listo? Otra cosa que podemos denotar aquí es que vamos a intercalar, hacer ciertas cosas orientadas a objetos y otras pues no, en realidad no tanto, ¿no?
Entonces el método MySQL y Connect retorna la conexión al motor de base de datos, ¿no? Retornará la conexión al motor de la base de base de datos. ¿Listo? Hasta aquí yo me conecté al servidor. Pero en la siguiente línea de código estoy ya seleccionando la base de datos con la que voy a trabajar, ¿no? En este caso, prueba usuarios, que es el nombre de mi motor de base de datos. ¿Listo? Bueno, nada más. Con estas dos líneas de código, yo ya puedo conectarme a mi base de datos y mi conexión, si todo fue exitoso, estaría aquí. Sin embargo, siempre es bueno, sobre todo cuando estamos usando recursos externos como esto, una conexión a base de datos, es importante ir verificando ciertas cosas, ¿no? Entonces yo voy a ir dando ciertos ejemplitos de cosas que podemos verificar. Hay muchas más, pero bueno, al menos ciertas partes las vamos revisando. Por ejemplo, en este if que está aquí estoy verificando si es que existe un error de conexión, ¿no? Si es que existe este atributo, si este atributo está cargado a verdadero, connect error me indicaría que hay un error de conexión y en este caso estoy haciendo un die, ¿no? Aprovechamos para ver esta instrucción de die, ¿no? Que en español, si no me equivoco, significa como muere. Y lo que nos hace nuestra función die en PHP es permitirnos escribir un mensaje y salir del script. ¿Sí? Salir del script, es decir, hasta allí se ejecutó mi script y luego ya no se siguió ejecutando, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones normalmente nosotros ejecutamos un die? Cuando algo grave puede estar pasando, ¿no? Como por ejemplo, que no pude conectarme al motor de base de datos, que es el recurso que de ley voy a necesitar para trabajar en mi aplicación. Bueno, entonces, he explicado el archivito de conexión. Sigamos. Voy a presentar la aplicación para ir entendiendo qué es lo que hace, ¿no? Entonces yo tengo aquí un CRUD sencillito, ¿no? Un CRUD, por si acaso, para que no esté relacionado con el término, es simplemente el conjunto de operaciones sobre ciertos datos, ¿no? Dentro de mi aplicación. ¿Y cuáles son esas operaciones? Create, update, delete y research, ¿no? Create, de crear, de permitir crear algo nuevo, guardar sus datos. Update, modificarlos. Delete, eliminarlos. Research, buscarlos, ¿no? Entonces esas son las 4 operaciones que conllevan un CRUD, ¿no? Por eso decimos, ay, el CRUD es eso, es que estén hechas las 4 operaciones. ¿El CRUD de qué? Por ejemplo, este es el CRUD de usuarios, ¿sí? Porque maneja las 4 operaciones de ello, ¿no? Podrá ver, dependiendo de su proyecto, ¿no? Dependiendo de qué esté trabajando, CRUDs, muchos CRUDs de diferentes cosas. Puede que algunos no tengan las 4 operaciones también, ¿no? Puede que algunos no tengan, porque así es necesario, las 4 operaciones. Entonces, veamos, esta es la operación de consulta, una consulta muy básica porque se están mostrando prácticamente todos los datos. Luego tenemos la operación de agregar, que casi siempre mostrará un formulario para permitir el ingreso o selección de datos. Tenemos la opción de editar, que por lo general solicita que se seleccione cuál es el que se va a editar, ¿no? Por eso es que usted ve que dentro de la tablita está al lado de cada registro el editar. Esto es muy común a nivel de aplicaciones web. Ahí está el editar. Y por último tenemos el eliminar, que me permitirá hacer la eliminación del registro que estoy seleccionando. ¿Listo? Ahí está el CRUD. Veamos la primera operación, que de esta queda más sencillita y está en nuestro archivo presentar.php. ¿Sí? Presentar.php. ¿Listo? ¿Qué tipo de componentes estamos visualizando? No sé si usted lo denota, pero aquí hay una tabla, ¿verdad? Aquí estamos viendo una tabla. Muchas veces las tablas de HTML, ¿no? Son utilizadas justamente para mostrar los datos de nuestras aplicaciones. Sin embargo, no siempre, ¿no? Porque hay datos que a veces no
tenemos que mostrarlos en tablas, sino en otros tipos de componentes, como por ejemplo, si estamos mostrando un catálogo de productos, yo normalmente no le voy a mostrar al usuario un catálogo de productos como una tabla, porque la va a ver feo, ¿verdad? Ahí como que no se ve tan bonito. Pero probablemente si ese mismo catálogo de productos, es decir, los productos que están registrados en mi aplicación, tengo que mostrárselos no al usuario final, no al que me va a comprar, sino al que está administrando mi aplicación, no sé, al vendedor tal vez, probablemente sí se los muestre así, ¿no? Porque el interés hacia el vendedor no es ver los productos bonitos, ¿verdad? Que pueda tal vez, incluso si paso el mouse encima, suceder algo, no, ¿verdad? Eso no es lo que quiere, es ver rápido los datos, porque tienen que hacer algo con ellos, tienen que modificar porque cambió de precio, qué sé yo, ¿no? Entonces también depende un poco del tipo de usuario, cómo se visualicen los datos, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahorita con las tablas que normalmente se usa para la parte administrativa. Y esto es, vuelvo a repetir, presentar.php. ¿Cómo presentar.php está logrando conectarse a la base y traernos los datos que tiene la tabla de usuarios? ¿Listo? Entonces, primero que nada, denotemos por favor que este es un documento con extensión .php, pero que contiene código HTML, ¿no? Y más adelante también veremos que contiene código PHP. Es decir, es un script donde está intercalado el código HTML con PHP. Bueno, entonces, vámonos por acá donde iniciamos con las instrucciones PHP. Cuando usted quiere ingresar código PHP por aquí, necesita de esta sentencia, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. ¿Listo? Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Y una de las primeras cuestiones que vamos a necesitar es hacer un require del archivo conexión.php. ¿Listo? Por favor, a ver, alguien acaba de ingresar. A ver, acaba de ingresar Ordóñez. Ordóñez está presente. Ordóñez. Nada. Bueno. Entonces, como no me contesta, vamos a la sala de espera. A ver, Wilmer Chávez está. Sí, mis buenas tardes. Buenas tardes, Wilmer. A ver, cuénteme algo, Wilmer. En la clase anterior, o en algunas clases anteriores, expliqué lo que hace estas instrucciones. Recuerdo las de include, las instrucciones del include. Ya, el require Eh, no lo recuerdan. Require once, creo que no vimos require once. Ya. Listo. Vamos a ver. Entonces voy a explicar rápidamente lo que hacen estas instrucciones con las cuales estoy empezando, ¿no? Entonces ya habíamos usado el include o el include once, no recuerdo bien cuál. Pero para incluir un archivo dentro de otro en PHP, nosotros tenemos 4 instrucciones, ¿sí? Nosotros podemos usar 4 tipos de instrucciones para hacer lo mismo, para incluir un archivo dentro de otro en PHP. ¿Qué son estas? Require once, require, include, include once. Paso a explicar la diferencia entre cada una de ellas. Póngase pilas, por favor. Voy a hacer la explicación. Listo. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en lugar de esto coloco un include? Un include incluye un archivo dentro de otro en PHP, lo mismo que los otros, pero si por algún motivo no encuentra el archivo, no pasa nada.
¿sí? Si por algún motivo, qué sé yo, me equivoqué en la ruta o algo sucedió con ese archivo, no pasa nada, no hay error. Sigue la ejecución de mi script, no hay problema. ¿Listo? Otra cosa que sucede con el include es que si por algún motivo dentro del script, que poco a poco va a ser cada vez más grande, ¿sí? Va a estar dividido en varias partes, etcétera. Si yo vuelvo a colocar otra vez el include del mismo archivo, se va a incluir nuevamente, ¿sí? Se volverá a incluir ese script, es decir, lo que esté ahí en código se volverá a ejecutar. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace el include. Si yo utilizo, en lugar de include, utilizo include once, a diferencia del include, lo que sucederá es que si yo utilizo include once y por algún motivo, en alguna otra parte, vuelvo a hacer un include once de este archivo, ya no se volverá a incluir. ¿Sí? Porque ¿qué dice el once en español? Una vez, ¿verdad? Una vez. Entonces solamente se incluirá una vez. Si ya vio que lo incluyó, no lo volverá a incluir. ¿Listo? Sin embargo, como es un include, otra vez. Si es que algo pasa con el archivo, está mal el nombre de la ruta o lo que sea, y no lo encuentra, sí, o sea, no pasa nada, no hay error. ¿Listo? Eso sucede con include e include once. ¿Qué pasa con require? ¿Listo? Con require, en cambio, lo que tendremos es lo mismo, se va a incluir un archivo dentro de otro, ¿no? Se va a incluir este archivo, conexión.php aquí, pero el require nos está indicando que ese archivo es requerido, ¿no? Su nombre un poquito lo dice, es requerido, o sea, y si no lo tengo, ahí sí vamos a tener problemas. Entonces, si por algún motivo no encuentra ese archivo, vamos a tener errores y ya vamos a no poder seguir correctamente con nuestra ejecución. ¿Sí? Eso pasa con el require. Si yo vuelvo a tener el require del mismo archivo dentro del script, se va a volver a llamar, se va a volver a incluir o a ejecutar. Si es código PHP, se volverá a ejecutar. Si es código HTML, se incluirá, ¿verdad? Y se interpretará por el navegador, lo que sea. Pero se va a volver a colocar. Si utilizo require once, ¿sí? Ya no, ¿verdad? Solamente se colocará una vez, aunque yo lo llame varias veces, solamente se ubicará una vez. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre los require, los include. Los require son requeridos. Si no están presentes por algún motivo, no se puede obtener el archivo, tendremos error. En cambio con los include no. Y el one significa una sola vez. ¿Listo? Entonces, por eso justamente yo estoy usando acá un require y no un include, ¿no? Porque estoy colocando la conexión y yo de ley voy a necesitar la conexión para que esta página funcione. ¿Ya? Bueno, entonces llamamos a nuestra conexión.php, que lo que contiene, ¿no? Que lo que contiene es la variable con, que ya va a tener la conexión a la base de datos. ¿Listo? Entonces, a partir de que yo hago este include, yo ya voy a poder usar la variable con, porque estoy incluyendo el contenido de ese archivo aquí. Entonces, por eso ustedes pueden ver, por favor, en la línea 25, que ya puedo ejecutar una sentencia utilizando esa conexión, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Si ustedes se fijan, la variable SQL está declarada acá en la línea 24, pero la variable con no está declarada por aquí, ¿verdad? ¿En dónde está? No está, no aparece. No está dentro de este script. Está dentro de otro que está siendo incluido, que en este caso es conexión.php. ¿Listo? Bueno, entonces así funciona la parte de inclusión, ¿no? Fíjense que en conexión.php esta es una variable global, no está dentro de una función, no está dentro de una clase, así que yo para usarla yo simplemente la llamo porque es una variable que está allí y que va a poder ser llamada, ¿no? Para ejecutar una sentencia con MySQLi utilizamos la función MySQLi_query. Si estamos ejecutando una sentencia de select, como este caso, ¿verdad? Un select muy sencillito, select asterisco from, nosotros vamos a obtener como resultado el conjunto de registros que cumplen con esa sentencia, ¿no? Eso es lo que vamos a obtener en nuestra variable resultado. ¿Por qué? Porque estamos ejecutando un select.
o tal vez un procedimiento que finalmente traiga un conjunto de registros. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llamamos a la conexión, al archivo de conexión y ejecutamos la sentencia. Hay que mostrar los resultados, ¿verdad? Y eso es lo que está por acá a continuación. Empieza a mostrarse los resultados, a crearse la vista, a crearse la interfaz gráfica, se podría decir, pero acá estamos en web, así que es con HTML. Y vamos a presentarlo en una tabla, ¿no? Mi tabla con su estructura normal, aquí tiene un tHIS y un tBody, ¿no? El tHIS para nuestras columnas y el tBody para las filas de datos que vamos a tener. Ahora, el cuerpo de mi tabla ya tiene que ser producido a través de código, ¿no? Yo no sé cuántas filas van a haber, yo no sé cómo debo ponerlas, ¿verdad? Sino que debe ser ya programado. Entonces, si ustedes se fijan, la generación de los TRs y los TDs de mi tabla ya están dentro de código PHP. ¿Sí? Están por aquí adentro de un condicional, incluso de un lazo, que van a ir produciendo cada una de las filas de mi tabla. ¿Listo? Bueno, lo que toca acá es ver, bueno, cómo se escribe, ¿verdad? Cómo es las sentencias para escribirse en PHP. Lo demás, por ejemplo, esto de que se van generando las filas, ¿no? De alguna manera, cuando hemos programado en otros lenguajes, en el entorno de escritorio, pasa algo similar. Yo tengo que recorrer el conjunto de resultados e ir produciendo, ¿verdad? Los datos que se van a mostrar, dependiendo del componente gráfico incluso en los que se van a mostrar. ¿Listo? Entonces no hay mucha diferencia con respecto al uso de base de datos, pero sí con respecto a cómo se escribe. Bueno, entonces, con la función MySQL fetch assoc vamos a ir obteniendo, ¿no? Cada fila del conjunto de resultados, ¿no? Acá tenemos el conjunto de resultados, vamos a hacer un fetch. ¿Qué es un fetch en español? Hacer un fetch es recuperar, ¿no? Es recuperar algo y en este caso lo estamos haciendo de nuestro conjunto de resultados. Vamos a recuperar, cada vez que llamamos a nuestro fetch assoc, vamos a ir recuperando un registro, ¿sí? Un registro. Por eso es que lo tenemos dentro de un while, para que en cada llamada a fetch assoc tengamos una fila de mi conjunto de resultados, ¿no? Un registro o fila. Aunque existen diferentes tipos de fetch, el más utilizado es assoc. ¿Qué es lo que indica assoc? Que ese registro que va a ser recuperado, ¿sí? Ese registro que va a ser recuperado de todos los registros que traigamos, va a venir como un arreglo con índice textual, ¿no? Con índice de texto asociativo, por eso el término assoc, asociativo a los nombres de columnas de los registros que vengan, ¿no? A los nombres de columnas de mis tablas, si queremos verlo de manera más sencilla, más rápida de hablar, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué va a tener mi fila? Mi fila va a tener un arreglo de datos donde yo voy a poder acceder a ese arreglo no con números, sino con textos, con keys, con claves, ¿no? Y eso ya lo hemos visto un poco anteriormente con todas las variables superglobales, por ejemplo, que son arreglos de keys, arreglos de claves. ¿Y cuáles van a ser esos keys de esas claves? Van a estar asociados a los nombres de columnas que vengan en mis registros, ¿no? Que finalmente son los nombres de columnas que tienen mis tablas. Acá yo estoy trayendo una sola tabla. Si yo estuviera haciendo un join, estuviera trayendo datos de varias tablas, pues sería de los nombres de las columnas de las tablas que yo esté trayendo, ¿no? De los datos que yo esté trayendo. ¿Listo? Entonces así los leemos. Finalmente, esto viene de mis tablas de la base y debe ser igual, ¿no? Por ejemplo, si en la base dice, en la tabla dice nombre y no nombres, debe estar así, ¿sí? Debe estar así para que pueda ser recuperado ese dato. ¿Ya? Bueno, entonces eso es lo que vamos haciendo. En cada TD empezamos a imprimir
los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí se supone que debe ir el username del usuario. Digamos que el nombre de usuario es Juan. ¿Sí? Yo debo traerlo de los datos que vienen en la base. ¿Listo? Para ello necesito una instrucción PHP, ¿no? Entonces, por eso es necesario abrir y cerrar la instrucción PHP y luego aquí hacer un eco para que se imprima, ¿no? Para que poder decirle a nuestro intérprete de PHP que aquí debe poner ese dato, debe escribirlo. Y aquí se lo coloca, ¿no? Siempre que usted ya necesite que ese dato vaya a ser mostrado, va a necesitar hacer el eco. ¿Ya? ¿Listo? Se van generando las celditas. Y luego, en la última columna, yo tengo una columna que se llama acciones. Vamos a verla de estas un poquito más, ¿no? Estas acciones que están aquí, que son dos enlaces que dice editar y eliminar. ¿Listo? Eso es lo que se puede hacer con cada registro, ¿no? Editarlos, eliminar. Y aquí están. Entonces dice que el enlace a editar me va a llevar a la página editar.php y el enlace de eliminar me llevará a eliminar.php, pero yo voy a tener que indicarles algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto para hacer una edición como para hacer una eliminación es necesario especificar qué voy a editar, qué voy a eliminar, ¿no? ¿Qué registro de todos? Y como ustedes ya saben, para poder identificar un registro necesitamos un campo, ¿verdad? Que normalmente es su clave primaria, para poder hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, en estos enlaces que están aquí, se tiene que enviar el ID del registro que vamos a editar o que vamos a eliminar. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí sí ya hay varias estrategias. Yo estoy aplicando aquí una muy sencilla que es con enlaces. Es decir, yo en el enlace voy a enviar el ID como un parámetro, ¿verdad? Por get. Voy a enviar el ID de lo que quiero editar o lo que quiero eliminar del registro que quiero editar o eliminar. Pero otra estrategia, por ejemplo, podría ser no usar enlaces. A lo mejor yo quiero usar botones y por ende pues tendría que poner un pequeño formulario aquí, ¿no? Dentro de esto yo colocaría un pequeño form con un par de botones, ¿listo? Y que vayan hacia algún lugar que me haga la acción. Entonces eso dependerá de cómo se quiere hacer. Este ejercicio estoy mostrando que es un poco más simple, que es con los enlaces. Entonces, este enlace va a editar, este va a eliminar, pero lleva algo más. Los enlaces, aparte de los formularios, ¿no? Hoy en día ya sabemos que con los formularios nosotros podemos hacer peticiones, ¿verdad? Porque finalmente cuando se hace un submit, un envío del formulario, se hace una petición al recurso que está definido en el action, ¿no? Pero no es la única forma en que yo puedo hacer peticiones, ¿no? Esa es una. Por acá tenemos otra. Yo también puedo solicitar un recurso a través de los enlaces y eso lo venimos haciendo desde el primer parcial. Así no lo hayamos considerado tanto de esa manera, cada vez que yo doy clic en un enlace, yo hago una petición de otra página, ¿verdad? Estoy solicitando un recurso finalmente, estaba solicitando otro archivo HTML, ¿ya? Y a veces esa solicitud me generaba otro conjunto de solicitudes porque aparte había que traer los estilos, los archivos de script, las imágenes, etc. ¿Listo? Entonces con los enlaces también hacemos petición. ¿Qué estoy solicitando yo aquí? Estoy solicitando el recurso llamado editar.php, ¿sí? Como no veo ninguna ruta, significa que está dentro de la misma ruta que este archivo. Pero adicionalmente a ese recurso, a esa solicitud que estoy haciendo, le voy a agregar un query string, es decir, una lista de parámetros, en este caso por get, porque es lo que me permite el enlace. Entonces, fíjense que yo aquí voy creando, ¿verdad? Esto es lo que normalmente nosotros veríamos en una URL. Si envío los datos por get, yo veo esto, ¿no? Signo de interrogación, nombre del parámetro, igual valor del parámetro. Pero también lo podemos construir, ¿no? Entonces aquí se hace la construcción. ¿Listo? ¿Cuántos parámetros tenga que enviar? Bueno, ahí dependerá, ¿no? Por ejemplo, aquí se está enviando un solo parámetro, que es el ID del registro que quiero editar o el ID del registro que quiero eliminar.
¿Listo? Simplemente como ejemplo, aquí puse, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes se fijan? Yo estoy abriendo y cerrando las etiquetas de PHP, ¿no? Yo abro y cierro, y luego cierro y empiezo a escribir HTML. Y cuando vuelvo a necesitar escribir PHP, otra vez abro la etiqueta de PHP. Y si necesito otra vez HTML, la cierro y vuelvo a HTML, ¿no? Entonces, de esa manera se intercala el código, ¿ya? Usted va intercalando entre HTML y PHP. Pero también depende un poco de cómo nosotros consideremos o cómo querramos programar. Para mí esto es lo usual, ¿no? Pero a lo mejor alguien, no sé, alguien quiere escribir todo en PHP. Para mí no es tan usual, creo que es más complejo porque tengo que estarme fijando dónde abro, dónde cierro la comilla, dónde concateno, etcétera. Y eso a mí se me complica. Pero de todas maneras es posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pude no haber cerrado aquí y haber escrito todo esto con PHP y llenarme de ecos y empezar a ir imprimiendo en pantalla todo eso, ¿no? Entonces ya depende de cómo se quiera programar. Por ejemplo, esto nada más, ¿no? Si usted se fija, este es un enlace, esto está escrito con HTML y solamente donde necesité ya imprimir el dato PHP, abrí y cerré PHP, nada más. Lo demás está con HTML. Pero yo también pude haber escrito, y aquí está con el de, vamos a ponerlo con el del eliminar, que es el que está más abajo. Yo también pude haber escrito este enlace, borro un ratito, ¿no? Con PHP completamente, ¿no? En vez de esto, pude haber tenido esto, ¿ya? Entonces, depende qué es lo que consideren que para usted sea más sencillo, ¿no? La dificultad que yo veo tal vez aquí es que toca estar viendo entre comillas dobles y comillas simples, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo un eco porque quiero que todo esto se imprima, ¿verdad? Incluyendo el enlace. Y nada, tengo que darme cuenta que esto es un atributo, así que el valor debe estar entre comillas, así que me toca estar poniendo comillas simples dentro de las comillas dobles, ¿verdad? Para que puedan colocarse. Me toca ver dónde debe ser cerrada. Por ejemplo, aquí creo que no la cerré, entonces ya es algo que me toca ir revisando, viendo. Por ejemplo, a mí se me dificulta, ¿no? ¿Dónde tengo que estar abriendo y cerrando las comillas, ¿no? Pero de todas maneras eso es posible, se puede hacer. Y la otra, como les decía, es intercalar, ¿no? Cada vez que yo pueda escribir, que tenga que escribir HTML, salir del PHP para escribir el HTML. Tal vez pueda haber circunstancias en las que no sea posible, eso sí es que se puede dar, entonces tocará hacerlo con PHP. ¿Listo? Bueno, entonces eso para también ilustrar un poco sobre la escritura. Ya está, eso es lo que hace este archivito, no tiene más. Por acá tiene un archivo que se llama, un enlace, perdón, al formulario de agregar, ¿no? Que aquí lo podemos denotar, aquí está el formulario para irnos a agregar. ¿Listo? Pero bueno, veamos algo más, ¿no? Aprovechando esta paginita, yo tengo todo lo que tiene que ver con el CRUD de usuarios, es decir, la página para agregar un nuevo usuario, para editar, para eliminar y para presentar los usuarios, los tengo dentro de esta carpetita que se llama usuarios. ¿Ya? Un poquito al menos para ya ir organizando. Tengo mi archivo conexión, este lo dejé afuera, ¿verdad? Porque no es parte de usuarios, puede ser para cualquier módulo, para cualquier otra cosa. Y por acá tengo otra carpetita que le llamé templates, ¿no? Y dentro de ella puse header.php, puse un header.php. ¿Listo? Es una página también HTML intercalada, en realidad no necesitan nada de esto. Vamos a quitarlo. Ahí está. Y lo que va a tener es un mapa. ¿Listo? Que va a representar mi menú de navegación. ¿Ya? No tiene código PHP, ¿verdad? Ahorita no. Pero imagínense, si ya estamos hablando de su aplicación completa, donde usted ya tiene que manejar usuarios, tiene que manejar roles, ¿verdad? De autenticación, ya estaría un poco como lo que vimos en la semana pasada
donde el menú estaba restringido, ¿verdad? Donde decía, bueno, ¿cuál es el rol del usuario para ver qué accesos le doy, etcétera, ¿no? Entonces, dependerá un poco de eso. La idea es que aquí tenemos un archivito que solamente tiene el encabezado, ¿no? Entonces, aparte del NAP, como ustedes saben, un encabezado, bueno, ya ustedes hicieron cosas incluso muy bonitas, ¿verdad? En sus proyectos de cabeceras, de footers, de todo. Y por ejemplo, aquí puede estar otras cosas, como un header, dentro del header puede haber un H1, puede estar el NAP, etc. ¿Listo? Y por aquí van a estar los enlaces a las diferentes partes, se podría decir, de mi aplicación, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo tengo usuarios, tengo productos, a ver qué más me invento, puede ser ventas, no sé, y reporte, por decir algo, ¿ya? Entonces yo tengo un encabezado, ¿listo? ¿Cómo yo puedo usar ese encabezado para que aparezca en mis diferentes páginas, o al menos en las que se considere necesario, porque a lo mejor incluso puede haber varios encabezados, ¿no? Varios headers. Entonces simplemente hay que incluirlo. Entonces yo me voy por acá a presentar y en donde corresponde, ¿no? Que yo creo que debería ser dentro del body al inicio, ¿verdad? Porque es la parte del header en mi caso, ¿no? Yo estoy haciendo un header. Yo voy a hacer aquí un include. Ay, perdón. Acá está mi PHP. ¿Listo? Voy a hacer un include once y voy a llamar a el archivo que está en templates, ¿no? Y que se llama header.php. ¿Listo? Y ahí está. Y lo incluyo, ¿verdad? ¿Qué va a suceder cuando se ejecute esta línea de código? Simplemente el contenido que está en header.php se va a incluir dentro de presentar.php, porque eso es lo que hacen las instrucciones de include y require. Incluir un archivo dentro de otro. ¿Ya? Y lo mismo puedo hacer en mis otras páginas, ¿no? En las que yo considere que ese header debe estar presente. Por ejemplo, aquí lo tengo en agregar, acá lo tengo, creo, sí, acá lo tengo también en editar, lo tengo por acá en eliminar. Ya está, ¿no? Entonces estoy reutilizando un encabezado, ¿listo? Falta mucho de diseño, ¿verdad? Pero la idea es que yo tenga un encabezado que se vaya manteniendo. Entonces, si le doy clic acá en agregar, lo veo, ¿no? Si le doy clic, por ejemplo, en eliminar, lo veo. Ahí está mi header porque está siendo incluido. ¿Listo? ¿Ya? El único que ahorita funciona es este, ¿no? Porque este va a el presentar de usuarios. Joelito se le prendió la cámara. Bueno, entonces, porque tengo la página de presentar de usuarios, ¿no? Pero listo. Entonces, para que veamos también un poco cómo nos puede ayudar los includes para incluir partes que normalmente se repiten a lo largo de las páginas, ¿no? En el primer parcial, usted tuvo que, cuando creaba sus headers, sus footers, ¿verdad? O algunas secciones que se repetían, usted tenía que ese mismo código irlo poniendo en todas las páginas, ¿verdad? Y un poquito duro, porque si estamos trabajando en grupo, por ejemplo, chuzo, si alguien cambió algo, ya se ve mal y la profe iba bajando puntos porque no se veía igual en todas las páginas, ¿ya? Pero en cambio acá ya cuando tenemos instrucciones de código, no de programación, ya podemos hacer este tipo de cosas. Yo tengo un solo header y ese lo voy incluyendo, o a lo mejor puedo tener varios y depende en qué página estamos, las vamos incluyendo, ¿no? Listo. Entonces, revisemos nuestra paginita de agregar.php. Entonces, agregar.php lo que tiene es un formulario para nosotros poder hacer la inserción de datos, ¿no? Entonces, esto funciona así. Yo coloco aquí el ID, coloco el nombre de usuario, ¿verdad? El password, nada de esto está validado porque ahorita ese no es el meollo del asunto.
y por acá el email. Y doy clic en agregar. Cuando doy clic en agregar, en este momento yo estoy haciendo un post hacia la misma página, ¿no? Porque voy a trabajar más que nada con la parte de base de datos. Así que vamos hacia la misma página, recojo los datos y hacemos un insert en la base, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar. Se hace el insert y luego se redirecciona, ¿verdad? Porque aquí vimos que regresó a la página presentar.php. Más que nada para que el usuario vea que lo que él acaba de ingresar está, ¿no? En este caso lo veo por acá al último. Vamos a ver el código de la página agregar.php. ¿Listo? Ahí está incluyendo mi header. Bueno, puede que no necesite regresar. Formulario, método de envío post, action no le he puesto porque voy a regresar a la misma página. Recordemos que el action por defecto es la misma página. ¿Sí? Si yo no le digo, va a regresar, va a hacerse una petición a esta misma página. Método de envío de datos post, recordemos también que si el método de envío de datos no está presente, por defecto es get. ¿Sí? Si el método no está presente, por defecto será get. Elementos de formulario, cajitas de texto nada más, ¿verdad? Y botón de submit. Listo, hasta ahí la parte más que nada de HTML. Cuando se haga un post, es decir, cuando se dé clic en mi formulario, los datos vendrán a esta misma página, así que vamos a poder leer, ¿no? Y aquí viene la parte del código PHP. Voy a usar conexiones, ¿verdad? Así que incluyo mi archivo de conexión y vamos a hacer algunas cositas, ¿no? Ya he mostrado anteriormente cómo podemos validar, ahora no voy a nombrarlo mucho, aquí he hecho ciertas cositas nada más. Y yo necesito saber si esas variables están llegando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el usuario ve el formulario por primera vez, se podría decir, aquí todavía no se están mandando datos, ¿sí? Solamente se envían datos cuando él da clic en el botón de submit. Así que es necesario preguntar si existen, ¿no? En este caso estoy usando el método empty y si no están vacíos, al menos los que yo considero, voy a empezar a leer los datos, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Leemos los datos. Recordemos, por favor, que cuando un dato viene por post, por get o son cookies, yo puedo usar también la variable superglobal request, ¿no? Mal explico. Puedo usar la variable superglobal request o la que corresponde, ¿no? Como estoy enviando por post, corresponde post. Y acá viene la partecita de base de datos. ¿Listo? Similar a la acción anterior de consultar. Escribo la sentencia en MySQL, ¿no? En este caso un insert into en la tabla usuarios, aquí están los campos y los valores, ¿no? En este caso los valores le voy pasando con las variables que he leído del post. Una vez que he declarado ya mi sentencia y le he dado los parámetros, vamos a ejecutar. ¿Con qué la ejecuto? MySQLi subir un query con la variable que representa la conexión que se obtiene por haber incluido el archivo de conexión, ejecuto la sentencia SQL. ¿Necesito aquí recuperar datos? No, porque aquí no se está haciendo un select, ¿verdad? Se está haciendo un insert, se está haciendo una sentencia DML. ¿Listo? Pero, sin embargo, sí puede ser bastante valioso al menos preguntar por el resultado de esa ejecución, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí dentro de un if? Estoy preguntando si esta sentencia se ejecutó sin errores, ¿no? Si no hubo ningún inconveniente, es decir, si el resultado de ejecutarla retornó verdadero. En ese caso, estoy redireccionando a presentar.php, que es donde está mi tablita de usuarios, y caso contrario, mostraría un error. ¿Ya? Entonces vamos a verificar esto. Voy a equivocarme, ¿sí? Voy a poner que la tabla se llama us. ¿Listo? Ahí está mal el nombre de la tabla. Y vamos a intentar utilizarlo, ¿no? Entonces, intentaré ingresar un usuario. ¿Listo? Y aquí estamos viendo que estamos mostrando el error, ¿no? Que es el caso contrario que vemos aquí. No hubo una ejecución
sin errores, así que muestra error y el error como tal, ¿no? Para eso podemos utilizar, aquí está la función MySQLi subió un error que me va a ayudar imprimiendo o trayéndome el error que ha sucedido. ¿Listo? Y esto es bastante importante porque, no, bueno, se supone que cuando uno comete un error es involuntariamente, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo que está sucediendo, así que ver errores durante el tiempo de desarrollo es importantísimo. Entonces aquí me dice, ¿no? Que la tabla de la base de datos prueba usuario llamada US doesn't exist. No, no existe. ¿Listo? Y eso ya nos puede dar una idea de qué puede estar sucediendo. ¿Ya? ¿Qué puedo denotar aquí, chicos? ¿Listo? Para este ejemplo de MySQL yo me estoy yendo un poco por lo que es más procedimental, ¿no? Porque la parte de orientación a objetos más la voy a mostrar con PDO. ¿Listo? Primera cosa. Segunda cosa, si usted se fija dentro de la misma sentencia de inserción, y lo mismo haré con la de update y delete, yo estoy aquí mismo pasando los datos, ¿sí? Aquí mismo le voy pasando los datos, lo cual puede ser más sencillo en ciertas circunstancias, a alguien le puede gustar, a otras personas no, pero también hay otras estrategias, ¿no? Yo puedo escribir la sentencia, poner interrogantes y luego ir pasando los parámetros, ¿no? Desventajas de pasarlo directamente, yo considero que la desventaja más que nada es otra vez esto, el tener que acordarme dónde tengo que poner comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo hago la sentencia de insert, los datos que pertenecen a columnas bar charts deben ir entre comillas, ¿no? Las numéricas no, por eso usted se fija, por ejemplo, que aquí el ID no está así. El ID no está entre comillas. ¿Por qué? Porque es un campo que en la base de datos está como íntegro. Pero en cambio, username, password, nombre, apellidos, email, están como varchar. Y entonces me toca pasarlos entre comillas. Entonces, para mí esta es un poquito la desventaja de directamente ponerlo. La ventaja es que lo veo, ¿no? Veo toda la sentencia allí, veo cómo está escrita, ¿no? Pero la desventaja es esto nuevamente, ¿no? Tener un poco que tener en cuenta, bueno, cuál es, dónde están, dónde debe ir las comillas, digamos que aquí me olvidé, esto ya me va a generar un error, ¿sí? Me va a decir que estoy cometiendo un error de sintaxis de doña María Bebé. Entonces eso. Bueno, por favor, cualquier consulta me va diciendo. Entonces regresemos por acá y vamos a ver ahora la operación de eliminar, que es esta que está aquí, ¿no? Para la operación de eliminar, pues también el cómo se visualmente, se podría decir, el cómo visualmente se ejecute, hay varias maneras, ¿no? Una, por lo general, es que cuando usted da clic en eliminar, le muestre un mensaje de confirmación, le pregunte, ¿está seguro de eliminar este registro? ¿Verdad? Y luego, pues si usted contesta que sí, se eliminó. Muchas veces no se elimina de la base directamente, sino que se hace una eliminación lógica, es decir, se le pone algún estado donde indique que ese campo no está activo, ¿verdad? Muchas veces un poco para salvaguardar cualquier cosa. Listo, pero visualmente eso, ventana de confirmación. Otra estrategia cuando se da clic en eliminar es primero mostrarle los datos, ¿no? Antes de que él finalmente dé otra vez la instrucción de eliminar, ¿no? Y eso es lo que estoy mostrando acá, y en otro momento mostraré la otra de la ventana de confirmación. Entonces, el usuario decidió eliminar a Juanito, ¿no? Juan Morales, le da clic aquí y dice, aquí están los datos, oye, eliminarlo, vas a eliminarlo. Y bueno, acá lo elimina. Incluso acá podríamos tener nuevamente la ventana de confirmación. La verdad que todo depende mucho de la naturaleza de los datos, de qué tan importantes o valiosos puedan ser, ¿no? Entonces, esta cuestión de estarle pidiendo reconfirmación antes de la eliminación. Listo, entonces aquí se está mostrando el ID y el usuario, ¿no? Esta es la página eliminar.php, ¿no? Fíjense por favor que eliminar.php va a recibir por get, ¿verdad? Va a recibir el ID del que tiene que eliminar, ¿sí? ¿Ya lo eliminó? No, ¿verdad? No lo ha eliminado, muestra los datos y cuando yo le dé clic en este botoncito,
¿no? Que finalmente es un submit de formulario, ahí sí va a ser la eliminación. ¿Va? Ahí lo elimino. ¿Listo? Entonces vamos a ver a la página eliminar.php. Está por acá. Empieza mi código PHP. Estoy incluyendo mi header, ¿verdad? Mi encabezado, luego el archivo de conexión. Y una de las primeras cosas que yo debo hacer es mostrar los datitos aquí, ¿no? Yo debo mostrar el ID y el usuario. ¿De dónde saco esos datos? Pues tengo que leer de la base. Tengo que consultar cuál es el usuario que tiene por ID 11, el ID que me están enviando aquí. Entonces yo hago un select asterisco from usuario where ID sea igual al ID que me están enviando por get, ¿no? Una vez que lo obtengo, ese usuario, me toca dentro de estas cajitas de texto, ¿no? Dentro de estas cajitas de texto ir poniendo los datos, el ID y el usuario. Y si hubiera que poner más, pues más, ¿no? El email, el nombre, el apellido, lo que sea. Vamos a ver eso. Y aquí estamos, ¿no? Una de las primeras cosas que podemos ver es que se está verificando la existencia del ID porque imagínense, ¿qué pasaría si algo sucede acá? ¿No? ¿Qué pasa ahí? ¿Ya? Yo estoy yendo a eliminar .php, pero el ID no llegó. No, pero es que si tú vas desde acá, sí te llega. Sí, pero esta es una URL y aquí cualquiera viene y borra, ¿verdad? Cualquiera puede hacer eso. Pues, ¿qué debe pasar con mi aplicación? Algo tiene que hacer, ¿no? Ya eso dependerá, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que irlas verificando, ¿no? Entonces, al menos aquí no me mostró nada, ni me mostró errores, me está mostrando igual el menú, pero podría ser oportuno mejor mostrar algún error, etcétera, ¿no? Por acá en mi caso contrario, setear alguna variable de mensaje, mostrarla, hacer un redireccionamiento, etcétera, ¿no? Que son estrategias que ya hemos ido revisando. Entonces, si no está vacío el ID, significa que sí me llegó, ¿verdad? Hacemos un select de la tabla usuarios donde esté ese ID para traerme ese usuario. Ejecuto, ¿verdad? Mi sentencia. Como es un select, sí espero un resultado, en este caso un registro, ¿no? Como es por ID, una búsqueda por ID, yo espero un registro, pero igual eso viene como un result set, ¿no? Eso viene como un conjunto de resultados, así sea de un solo registro. ¿Ya? Entonces, por eso es que de todas maneras, por aquí se está haciendo el fetch. No es necesario en sí un while, bastaría con que yo haga el fetch y tenga la fila, pero he querido un poco mantener el mismo código, ¿no? Aquí vamos a ver el mismo código que yo tengo en presentar, que es hacer el while, ¿verdad? Y dentro del while ir leyendo los datos, ¿no? Entonces, por eso es que lo he dejado así. Eliminar. ¿Listo? Ya no tengo que ir mostrando en la tablita, ¿no? Sino que tengo que ponerlo en una cajita de texto, y las cajas de texto van dentro de los formularios. Ahí está mi cajita de texto de ID, y en una cajita de texto que se llama usuario. ¿Listo? Entonces este es el formulario que va a permitir ya hacer la eliminación. Aquí se está mostrando solo dos datos, ¿no? E incluso las cajas de texto tienen un read only para que no se pueda cambiar. Pero a lo mejor hay que mostrar más datos. Yo puedo ir poniéndole aquí. Este va a ser, por ejemplo, el txt nombre. Y por aquí va a mostrar. Pero acá ya estaba mostrando el nombre. Este era el username. Y por acá mostramos el nombre, ¿no? ¿De dónde yo estoy sacando estos nombrecitos que estoy poniendo acá? Pues del resultado que me trajo mi select, ¿sí? Los nombres vienen como una asociación a los nombres de columnas, ¿no? Los nombres que tengo en este arreglito son asociados a los nombres de columnas. Si yo no me acuerdo, tengo que revisarlo. Tendría que ir a la base de datos, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una pequeña duda con el nombre, ahí está en singular, username, y esos son lo que tengo que poner aquí, ¿no? Username, nombre. ¿Listo? Pues nada, eso es todo. ¿Qué va a pasar con mi formulario? Cuando se haga un submit, otra vez estamos yendo con post al mismo formulario, por ende por acá vamos a verificar que los datos estén llegando, más que nada el ID. ¿Listo? Y si es así,
hacemos la eliminación, ¿no? Entonces aquí se está ejecutando un delete from usuario where ID sea igual al ID que me pasan del formulario. Si todo estuvo correcto, es decir, si no hubo errores durante la ejecución, voy a presentar .php. Caso contrario, podríamos mostrar el error, etcétera, ¿no? Depende de lo que se estime. Vamos a ver acá. Nuestro eliminar, vamos a eliminar este que dice DDS. Ahí está el nombre de usuario, los nombres, ¿no? Que puse un datito más. Y damos clic en eliminar. ¿Qué va a pasar? Se hace el post, se lee el dato enviado, ¿verdad? El post que es el ID, este que está aquí. Si está, se hace un delete de la tabla de usuarios y se regresa a presentar.php. ¿Listo? Y vamos con la última operación que es editar. La operación de editar, que es una de las más complicaditas. ¿Por qué es una de las más complejas? Por la precarga de datos, ¿no? Porque yo para editar, para eliminar a lo mejor yo le mostraba solo el ID del usuario a lo mucho o solo la ventana de confirmación, ¿verdad? Pero en cambio para editar yo tengo que mostrarle todos los datos, ¿no? Entonces vamos a ver con este. Ahí está. Hay que primero precargar los datos, ¿sí? Y una vez que el usuario dé clic en el botoncito del formulario, ahí sí. Se hace el submit, se leen los datos enviados del formulario y se hace el update. ¿Qué podría ser complejo de aquí? Yo ahorita tengo cajas de texto, por lo cual no se me va a complicar tanto. Pero dependiendo de los tipos de componentes que se tengan en el formulario, se puede complicar un poco la precarga de datos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo varios botones de opción y tengo que ver cuál de ellos es el que debo chequear, el que le debo poner el puntito? En un combo, yo tengo que decir del combo, primero que se cargue, ¿verdad? Los datos en el combo y luego decir cuál es el que debe aparecer seleccionado. Si, por ejemplo, yo he hecho en mi formulario, hay datos como archivos, ¿no? Como imágenes o archivos adjuntos, voy a tener también que de alguna manera precargar eso. Entonces eso es lo que se complica en la parte de la edición, ¿no? Ya de por sí es más largo que las otras operaciones, porque primero son dos cosas que hay que hacer, ¿no? Precargar los datos y luego ya hacer la actualización como tal. Pero también se puede complicar dependiendo de los tipos de componentes que tengamos. ¿Listo? Entonces vamos a revisar nuestra página editar.php. Bueno, entonces aquí está la inclusión del header, del archivo de conexión. Y necesitamos el ID, ¿verdad? El ID llega por acá, pero también, otra vez, puede llegar a pasar que no llegue. No, por aquí algún travieso me lo quitó, así que mi aplicación debe saber sobrellevarlo. Si existe el parámetro enviado, en este caso por getID, entonces empezamos a trabajar. ¿Sí? Muy parecido al eliminar, ¿no? Yo hago un select de la tabla usuarios según el ID y empiezo a cargar un formulario con los datos que leo de ese resultado. Y aquí ya estamos leyendo todos, ¿no? El ID, username, password, nombre, apellidos, email. ¿Listo? Para precargar todos. Entonces esto es igualito a lo que hice en eliminar, solo que ya lo hice con pocos campos. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí el ID es read-only porque es un dato que no debería ser modificado. O la otra también sería no mostrarlo, no ponerlo, y solamente incluir un input de tipo hidden, es decir, escondido, que no se vea donde esté el ID. Que el usuario no vea, que esté presente, pero que el usuario no vea. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos estrategias, depende un poco de la situación, pueden ser válidas. ¿Qué pasa cuando se hace el post del formulario? Por acá podemos verlo. Muy parecido al insert. Se empiezan a leer los datos. Y se construye la sentencia de update, ¿no? Otra vez la estoy construyendo de una sola. Hay que ir verificando dónde tengo que poner comillas. Se ejecuta. Si la ejecución es correcta,
se redirige a presentar, caso contrario, se muestra error, ¿no? Entonces aquí estamos viendo algo que vamos a notar cuando estemos trabajando con bases, es que es muy procedimental, o sea que es como que ya lo hice para uno y lo mismo es para los demás. No es que cambia mucho el código porque no hay tanto análisis. Hay cuestiones diferenciadoras, ¿no? Eso sí, por ejemplo, si en un formulario tengo un componente un poco diferente, como por ejemplo les decía, tengo archivos, entonces en ese voy a tener que hacer ciertas cositas diferentes, ¿no? Ciertas cosas más. Pero de ahí lo demás, el procedimiento prácticamente es el mismo. Hasta puedo nombrar pasos y siempre van a ser iguales, ¿no? En este caso, se leen las variables enviadas del formulario, se escribe la sentencia, se ejecuta la sentencia, se verifica si no hubo errores y ya está. Algo, por ejemplo, que no se está agregando aquí, ya después lo vemos, es el cierre de la conexión, ¿no? Entonces, por aquí está faltando el cierre de la conexión. Vamos a editar esto y vamos a ponerle un nombre. José de la Cuadra, como ese autor que tenemos, ¿no? Voy a darle clic aquí y ya vemos por acá a José de la Cuadra. ¿Listo? Entonces tenemos aquí un primer CRUD de la tabla usuarios realizado utilizando la librería MySQLi procedimental, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna preguntita? Con respecto a lo que estamos haciendo. A ver. Ya. Bueno, entonces vamos a ver acá este otro ejemplo, ¿no? A ese no le puse header. ¿No? Vamos a ver este otro ejemplo de lo mismo, pero con PDO. ¿Listo? Entonces, fíjense por favor que es lo mismo. Bueno, ahí en la parte de visualización sí no la hice acá tanta. Me faltan poner los saltos de línea o dips para que esto esté más bonito, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces aquí está el agregar. Por acá tenemos el editar. Está precargando los datos. Y el eliminar, ¿no? ¿Listo? Por ahí lo que faltan son algunos enlaces de esas cuestiones, pero de ahí es lo mismo lo que se intenta conseguir. Pues veamos. Ya conocemos los formularios que hay, qué es lo que hace cada uno. Veamos ahora cómo se hace con PDO. Y partimos de la conexión, ¿no? Desde el archivo de conexión ya va a ser diferente, ya no va a trabajar con MySQLi, sino con objetos PDO. Para crear una conexión PDO, lo que tiene que hacer es crear un objeto, ¿no? Que contenga esa conexión. Normalmente recibe la cadena de conexión y el usuario y la clave con el que nos vamos a conectar. Ojo por favor que en la cadena de conexión aquí ya se tiene que especificar el tipo de motor con el que nos vamos a conectar, porque a lo mejor yo aquí no me voy a conectar con, qué sé yo, con MySQL, sino con PostgreSQL, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es necesario especificar con qué motor. Algo que con otra librería no, porque ella es solo con MySQL. El puerto también, por aquí también lo puse, porque de repente usted está trabajando con otro puerto, así que lo cambia. Nombre de la base de datos y como segundo parámetro el usuario, tercer parámetro la clave. Si todo estuvo bien, este objeto contendrá la conexión a nuestra base de datos. ¿Listo? Ese objeto, ¿sí?
ese objetito de base de datos podríamos nosotros establecerle algunos atributos que pueden ser útiles durante el tiempo de desarrollo. Entonces, uno de los más utilizados es indicarle el error mode, ¿sí? Entonces vamos a ponerle el atributo error mode en error mode de section que va a permitir que nos muestre los errores, ¿sí? Que todos los errores se puedan visualizar, ¿sí? Y es necesario mientras estamos desarrollando, porque si no, imagínense, no vemos el resultado, pero tampoco vemos qué está sucediendo, en qué nos estamos equivocando. ¿Listo? Listo. A ver, vamos a continuar con el presentar, ¿no? El presentar es el que hace el select y muestra la tablita de datos. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Pues cómo ejecutamos, cómo recuperamos datos, va a cambiar las sentencias, no va a cambiar la lógica. O sea, yo igual tengo que ver qué sentencia voy a ejecutar. Tengo que ejecutar. Tengo que recuperar los datos, recorrerlos para ir creando las filas. Eso es igual, es el mismo algoritmo. Vamos a ver cómo lo hacemos acá. Primero que nada, es necesario nuestro objeto PDO, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos incluido el archivo de conexión, ya vamos a poder utilizar esta variable, que es una variable global, ¿verdad? Está definida fuera de cualquier cosa. Vamos a poder usarla para poder conectarnos a la base, ejecutar sentencias, etc. ¿Cómo ejecutamos una sentencia aquí? Con el método prepare, ¿no? Prepare, perdón, no es para ejecutar. Primero hacemos el prepare, que nos va a permitir indicarle cuáles son los datos que debe llevar la sentencia y luego la ejecutamos. En esta partecita podríamos llegar a ver más analogía con lo que probablemente, no estoy seguro, probablemente ustedes hayan visto en programación orientada a eventos, que es el uso de sentencias preparadas, ejecutar la sentencia, enviarle parámetros a la sentencia. Acá con PDO lo vamos a ver mucho más de esa manera, porque es orientado a objetos principalmente. Entonces primero creamos una sentencia preparada, ¿no? Un statement, que es lo que está aquí. Eso lo hacemos a través de la función prepare de nuestro objeto PDO. Como esto es un objeto, ojo, ya empezamos a utilizar el operador de flechita. Entonces primero preparamos la sentencia. Esta sentencia no recibe ningún parámetro, así que en esa preparación no hay mucho más que hacer. No hay datos que enviar. ¿Por qué? Porque aquí solo hago un select asterisco de la tabla usuario. No hay un where, no hay parámetros, nada. Una vez que la sentencia está preparada, se ejecuta, ¿no? Llamamos al método execute para hacer su ejecución. Pero si usted se fija ahí, yo todavía no he recuperado los resultados, solamente la ejecuté. Pero tengo que llamar a otra instrucción para poder hacer la ejecución. En realidad la puedo hacer en una sola línea, pero por fines de explicar, por fines didácticos, yo suelo hacerlo, hacerlo en varias líneas de código, ¿no? Entonces, otra vez tengo aquí mi tabla, mi tbody, y dentro de mi tbody yo voy a ir generando los TRs. Tengo que ir generando los TRs dentro de algún bucle. Con MySQL utilicé un while. Aquí voy a usar un for each porque nos va mejor, ¿no? Porque en este caso será mejor usar un for each. ¿Listo? Entonces los TRs y los TDs se van generando dentro de un lazo. ¿Qué es lo que debe recorrer ese lazo? Lo que yo haya recuperado de la ejecución de la sentencia. ¿Cómo vamos a ejecutar los datos de la sentencia? Después de haber hecho el execute, yo ya estoy lista para poder hacer la recuperación. Y otra vez aquí hacemos un fetch. Ah, pero se llama de otra manera el método, ¿verdad? Sí, porque es otra librería, etcétera. Son objetos incluso. Pero es un fetch. Es una recuperación. Estoy recuperando. ¿Listo? Con PDO tenemos diferentes maneras de recuperar. Yo puedo ir recuperando de fila en fila, que esto sería hacer un fetch. O yo puedo recuperar todas las filas, ¿sí? De una sola, hacer un fetch all. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, ¿no? Habrá situaciones en las que sea conveniente o sea necesario hacer un fetch, porque yo lo que quiero recuperar es una fila, ¿sí? O
puede ser que yo quiera recuperar todas las filas, ¿no? ¿En qué circunstancia a lo mejor yo quiero recuperar una fila? Si yo sé que el resultado de esa sentencia es una sola fila, entonces recuperar la única y ya, ¿para qué voy a recorrer ni nada de eso? ¿Sí? Pero en este caso, por ejemplo, yo espero que sean varias, ¿verdad? Yo espero que puedan ser varias, así que voy a aplicar un fetch all para recuperar de una vez todas las filas. Y el método fetch all recibe un parámetro que especifica el estilo de recuperación de los datos, ¿no? Y en PDO yo sí me voy a, ¿cómo se dice? Voy a adentrarme un poco más, voy a ir explicando más cositas que con MySQLi, o sea, igual la otra la mostré porque es otra manera, ¿verdad? Pero de aquí para adelante, pues yo más voy a estar trabajando con PDO y explicando ciertas cosas de ese tipo de librería. Listo, entonces, con PDO nosotros podemos obtener los datos, recuperar los datos con diferentes estilos. Una es como índices numéricos, es decir, el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, ¿no? Posición 0, 1, 2, como en los arreglos. Otra es con los índices asociativos, igual que lo vimos con MySQLi, ¿verdad? Que es el que estoy usando. Y bueno, existen varios más, ¿no? Que ya en algún momento yo les estaré comentando. Por ahora vamos a trabajar con el fetch assoc para no cambiar mucho esto. Entonces, yo le puedo indicar aquí a través de una constante que se accede a partir de la clase PDO. Esta es la clase PDO, parte de PHP. Yo voy a acceder a una constante que tiene la clase PDO. Es una constante que casi siempre en todos los lenguajes de programación las constantes son estáticas y por ende se acceden a través de la clase, ¿verdad? Por eso yo voy a acceder a través de la clase. ¿Listo? Para acceder a un dato estático en PHP utilizamos el operador de 4 puntitos, ¿sí? Por eso es la razón de que tengo acá estos 4 puntos, ¿ya? ¿Qué significa entonces el uso de los 4 puntos en PHP? Que estoy accediendo a algo estático, que puede ser una variable o puede ser una función, ¿verdad? Entonces, ojo, vamos recordando esta parte de programación orientada a objetos. Cuidado, esos que estuvieron conmigo van a decir que no les he dado, no se acuerdan. Entonces, para usted acceder a algo que sea estático, una variable o un método, necesita hacerlo a través de la clase. Por eso es que aquí llamamos a la clase PDO. Y en PHP, para poder acceder a algo estático, no usamos el operador flechita, ¿no? No, así nos la pusieron, ya para cada cosa algo diferente. Utilizamos los 4 puntos. Y aquí podemos acceder a las diferentes, y fíjense, cada NetBeans me está mostrando que hay muchísimas constantes que tiene la clase PDO, ¿no? Entonces vamos a estar utilizando el fetch assoc. ¿Listo? ¿Qué está especificando esta constante? Le dice al método fetch all que cuando recupere los datos los traiga como un arreglo con índices asociados a los nombres de columnas de las tablas, ¿no? Listo. Entonces una vez que yo tengo mis filas voy a hacer un for each para ir recorriendo cada una de las filas. Entonces por cada fila que hay en mi arreglito de filas, ¿no? Por cada fila que hay en mi arreglito de filas, yo voy a ir generando mis TDs y mis TRs y dentro de ellas los TDs con los datos. Esto es igualito de lo que vimos en MySQL, ¿no? Que es la parte en que los leo. ¿Por qué? Porque los estoy recuperando de la misma manera con índices asociativos, ¿no? Entonces esto es igual a lo que vimos anteriormente. ¿Está? Bueno, su funcionamiento ya vimos que está trabajando, ¿no? Correctamente. Ahí está haciendo la recuperación de los datos, pero con PDO. Vamos a ver a agregar. Listo, hay un formulario. Cuando se dé clic en este botoncito de Submit, se hará envío por post a la misma página. Se leen los datos, ¿sí? Se escribe la sentencia de inserción. En este caso, habrá que preparar una sentencia y luego se ejecuta.
Lo vamos a ver el archivo agregar.php. ¿No? Ahí está el formulario, el require de la conexión PDO, la lectura de los datos del formulario y vamos a ver ya aquí una diferencia, ¿no? ¿Listo? Aquí está mi sentencia de inserción, mi inserinto, pero ella no va a enviar directamente los datos, ¿sí? Entonces, esta es la otra manera, ¿no? Una es que yo dentro de la sentencia ponga ahí todo, y lo que les decía, a mí al menos lo que no me gusta es que tengo que estarme fijando dónde van las comillas y dónde no van, etcétera, y me puedo equivocar. Errores de sintaxis, ¿no? Y acá tenemos la otra estrategia, ¿no? Yo a crear una sentencia preparada e ir pasando después los datos. Entonces aquí está mi sentencia en SQL, es un insert into. Aquí están los values, pero yo le voy indicando aquí nombres de variables, se podría decir, que después le voy a pasar, ¿no? No le voy a pasar todavía, después se los voy a pasar. Entonces aquí le puse ID, user, pass, no, apellido, email. Aquí las estoy creando, ¿eh? Yo le puedo poner el nombre que quiera. ¿Listo? Lo que sí va a tener que pasar es que cuando le enviemos los datos a la sentencia, tienen que coincidir, ¿no? Los nombres que estoy poniendo aquí con los nombres que voy a dar a los datos enviados. ¿Listo? Entonces esta sentencia, por ejemplo, todavía no tiene datos. Todavía no tiene datos. Solamente tiene wildcards aquí que se le están diciendo. Ahí te va a ir un dato. Ahí donde dice 2 puntos ID, ahí va a ir un dato. Donde dice 2 puntos user, ahí va a ir otro dato. Bueno, entonces una vez que se tiene la sentencia, SQL se la prepara, ¿no? Se la prepara y con eso obtenemos un statement. Después la ejecutamos. En este execute, no sé si ustedes se fijaron, pero en presentar, cuando yo hago el execute en presentar, que está por acá, no hay nada dentro de esa llamada, ¿verdad? No hay ningún dato enviado. Pero en cambio, cuando mi sentencia necesita que yo le envíe datos, en el execute yo le voy a enviar. ¿Qué es lo que le voy a enviar? Un arreglo con los datos que deben ponerse en mi sentencia. Es importante que en ese arreglo que está por acá, ¿verdad? Este arreglito que está por acá en datos, es importante que ese arreglo envíe los datos con los nombres que yo he colocado aquí, ¿no? No es la única manera, hay otra sintaxis en donde yo no tengo que indicar nombres, pero en cambio tengo que se dará cuenta por el orden, ¿no? Pero bueno, digamos que esta, aunque es un poco más larga de escribir, me gusta más porque de repente yo me equivoco en el orden en que envío los parámetros y me fregué, ¿no? Entonces por eso me gusta un poco más esta, pero como les digo, no es la única estrategia, puede haber otras sintaxis en las que yo no tenga que especificar aquí nombres, solamente tenga que especificar, por ejemplo, un signo de interrogación, alguna cosa que diga que aquí va un dato, y luego le mando y él lo va a reconocer por el orden en el que van los datos. En este caso yo lo hago asociando esto de aquí, ¿no? Entonces aquí dice ID, entonces yo tengo que mandarle un dato que se llame ID. Aquí dice pass, yo tengo que mandarle un dato que se llame pass. Aquí dice appel, tengo que mandarle un dato que se llame appel. ¿Listo? Entonces se carga un arreglo de datos, puede ser incluso producido de otra manera, pero aquí lo estamos viendo así, ¿no? Se carga este arreglito de datos con lo que se va leyendo de mi formulario. Incluso aquí yo pude haber puesto directamente, sino que a veces por mantener ciertas cuestiones de enseñanza yo prefiero hacer más líneas de código, ¿no? Yo pude haber directamente mandado esto y saltarme todas estas líneas, ponerlas directamente acá. ¿Listo? Entonces construimos el arreglo de datos y lo mandamos en la ejecución. Entonces, ¿cómo vas a saber dónde debe colocar cada dato? Por esto, ¿no? Por esta asociación de aquí. Bueno, cuando ejecutamos una sentencia DML, es decir, un insert, un update o un delete, no esperamos un conjunto de registros, ¿verdad? No esperamos eso. ¿Listo? Así que no tendría mucho sentido hacer un fetch, hacer una recuperación.
En las sentencias de ML, lo más usual es que nosotros veamos la manera de enterarnos si se ejecutó correctamente, ¿no? Entonces, depende de la librería que estemos usando. Por ejemplo, como les mostraba en MySQLi, yo ejecuto y el resultado es verdadero o falso dependiendo de si hay errores o no. En cambio, acá yo me puedo ayudar. Una vez que he ejecutado la sentencia, yo me puedo ayudar por la función raw count, que me va a retornar el conjunto de números afectados, de filas, perdón, afectadas, el número de filas afectadas. Entonces, por eso aquí dice, no, raw count, contar filas, cuenta el número de filas afectadas. ¿Cuántas filas esperamos que se afecten con un insert? Pues una, ¿no? La que se insertó. Listo. Entonces, si raw count me retorna mayor a 0, significa que se hizo correctamente. Que se hizo en este caso la inserción, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo verificar la ejecución correcta. Aquí se está yendo a presentar otra vez. Aquí puede haber un caso contrario y en caso contrario mostrar el error de la ejecución, etcétera, ¿no? O tomar alguna decisión. ¿Listo? Vamos a ver el update, que es muy parecido, pero lo que tiene adicional la opción de editar, el editar.php, es que primero debe consultar, ¿no? Primero debe hacer un select de... Primero debe hacer el select para poder mostrar los datos, precargar, ¿no? Todas las cajas de texto y que el usuario tenga la oportunidad de hacer los cambios, ¿no? Entonces, primero la precarga. ¿Qué es eso? Es un select asterisco from la tabla where ID sea igual al ID que se está pasando, ¿no? Que en este caso está llegando por get. Entonces, en esta parte es igualito. Aquí está el editar. Obtengo la conexión, incluyo, perdón, la conexión. Perdón, acá el editar. Incluyo la conexión, pregunto por el parámetro que me llega por get. Si él no existe, no debería poder hacer nada. Si existe, hago el select de la tabla usuarios donde el ID sea igual a, aquí ya hay un parámetro, ¿no? Aquí en esta sentencia hay un parámetro que tengo que enviarle, entonces para mantener la misma manera de envío de datos otra vez, ¿no? Hay un wildcard aquí, le puse ID. Es necesario que exista un arreglo de datos donde esté ese dato presente con ese mismo nombre. Cuando ejecuto la sentencia, le envío esos datos a la sentencia y luego se hace el fetch, ¿no? ¿Listo? Algo aquí, ¿no? Que no lo quise hacer todavía más adelante. Yo aquí debí hacer un fetch porque es una sentencia de la cual yo espero un resultado, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hubiera sido mejor que yo haga un fetch. Otra vez, por mantener el código de manera un poco similar, dado que es el primer ejercicio que vemos, he tratado de hacerlo igualito. Otra vez hacemos un fetch all con fecha soft y vamos cargando los datos, ¿no? En este caso, ¿lo cargo en una tabla? No, lo cargo en un formulario, ¿verdad? En diferentes componentes del formulario, en las cajitas de texto, vamos poniendo en los values lo que respecta a el dato que está en la fila, ¿no? Ahí está el ID, por acá tenemos el username, password, nombres. No, me falta, por ejemplo, el email, podría también traerlo. Vamos a ponerlo por aquí, eso sería muy sencillito, solamente voy a agregar uno más acá. Y va a decir email. Necesitamos que este cambie, se llama email. Y depende de cómo se llame en la base, creo que se llamaba así el campo. ¿Ya? Entonces ahí están los values de mis cajas de texto. ¿Sí? Cuando son cajas de texto no se complica mucho, ¿no? Porque es simplemente ponerle imprimir en el value. Cuando son radios, checkbox, combox o otro tipo de componentes, ahí hay que ir revisando cada cosita, a ver cómo es. En los combos es más complicado que incluso en los otros. Pero si son solo cajas de texto, pues
por suerte no es muy complejo. ¿Ya? Por cierto, en otro ejemplo ya les mostraré para otros componentes, ¿no? Al menos los más usuales. ¿Listo? Entonces se muestran, se precargan los datos primero, luego, ahora sí el update, ¿no? Se hace la actualización, sentencia de update, donde vemos ya una variación. Se está utilizando las variables que vamos a pasar. Eso lo coloco en un arreglito de datos y en el momento de ejecutar le paso ese arreglo de datos, ¿no? Aquí ya estamos trabajando, en otras palabras, con sentencias preparadas, ¿sí? Esto ya es es una sentencia preparada. ¿Por qué se le llama sentencia preparada? Porque la tengo que preparar, ¿verdad? Porque no es que, ay, ya la escribí y aquí está lista. No, le tengo que ir diciendo, oye, estos son los datos que necesitas, ahí está tu arreglo, entonces por eso se le llama de esa manera. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Para saber si es que estuvo correcta la ejecución de esta sentencia de ML, entonces preguntamos por el número de filas afectadas. Si el número de filas afectadas es mayor a 0, significa que todo estuvo bien. ¿Cuántas esperamos que se afecten con este update? Esperamos que se afecte una, ¿verdad? Porque hay una cláusula where donde se está utilizando el identificador que se supone es único para cada registro. Si yo no tuviera este where aquí, ahí sí las filas afectadas no es una, ¿no? Sino que ya hice la grande y modifiqué toditas las de mi tabla. ¿Listo? Y por aquí está el último, que es el eliminar, que es muy parecido al editar, al menos de la manera en que yo lo estoy utilizando, ¿no? Primero precarga algunos datos, en este caso el ID y el username. Para eso es necesario que haga una consulta de la tabla de usuarios. ¿Listo? Hacemos nuevamente aquí el fetch. Y cuando llegue mi formulario, es decir, lleguen las variables por post, porque mi formulario es el que viene por post, leo el dato para la eliminación, que aquí el único dato que necesito leer para eliminar es el ID. No necesito, así haya más datos cargados, en realidad el que necesito para eliminar es la clave primaria, que es el ID. Entonces, aquí está mi sentencia, otra vez vamos a tener que prepararla porque hay al menos un dato que debo pasarle, así que construimos el arreglito, se prepara y se ejecuta. ¿Ya? Bueno, entonces lo mismo por acá, ¿no? Es necesario verificar el número de filas afectadas. En el caso de un delete es mucho más grave, ¿verdad? Porque se hizo la eliminación. Siempre debe estar presente el where, porque si no se va a hacer la eliminación de toda la tabla. Y bueno, y en este ejemplo, en este ejercicio que estamos elaborando, hay un delete, ¿no? Hay la operación delete que lo que hará es eliminar por completo los datos de la tabla, pero bueno, no sé, yo me imagino que a ustedes en base de datos le habrán enseñado que no siempre es prudente hacer una eliminación física, que es el delete, sino eliminar lógicamente los datos, que sería hacer un update con algún tipo de cambio de estado. Entonces, ¿a qué me refiero? A que en la operación de eliminar no siempre va a estar la ejecución de un delete. ¿Listo? A ver, chicos, ¿alguna consulta con respecto al uso de PDO? A lo que vemos aquí de PDO. ¿No? Espero que cuando estén haciendo, tampoco tengan dudas, ¿no? Vamos a ver. Hágame un favor para terminar. Así como Jefferson, no apague la cámara. Enciendan por favor todos sus cámaras. Un momentito.
Se me cayó la cámara, disculpe. A ver. Bueno, discúlpenme que hoy los voy a molestar, ¿no? Encienden toda la cámara, por favor. Voy nuevamente voy a tomar captura y nuevamente a tomar lista porque veo menos estudiantes que los que estaban conectados al inicio. Entonces ya voy a ver quién se me fue. Don Salvador Ordóñez. Ingeniera, muy buenas tardes. Tardísimas. Tardísimas con usted. Hace un rato estaba yo que lo llamaba y nada. Perdón, ingeniera, estaba en una pseudo reunión de la empresa, algo urgente que tuve que cumplir. Caray. A ver. ¿Alguien más de los que no estuvieron en la lista llegó? ¿No? Ahora estoy esperando, no sean malitos para tomarles la captura. Estoy esperando a Luis, a Neisser, a Lady, a Jonathan, a Joel. ¿Ya? Miren, por ejemplo, eso de que no prenden su cámara, a mí me da a pensar, bueno, que no están. ¿Tenemea está presente? ¿No está presente Tenemea? ¿Villao está presente? Sí, ingeniero. Ya listo, y Lady también ya la vi. Eso me falta. Don Neisser, que no me está contestando. Listo. Ya chicos, pueden retirarse. Muchas gracias. Hasta luego, mis buenas tardes. Hasta luego, Miss. Pasen bien, Bueno, maestra, cuídese. tengan buen fin de semana. Me pase bien. Igualmente, chao. Chao.